Tienes que ver este vídeo antes de que lo retiren de internet debido a su contenido altamente revelador. En él voy a revelarte el poder oculto de 3 puntos claves que son específicos para desarrollar y liberar el poder de tu manifestación. Sé que este vídeo va a ser muy revelador y considéralo como un regalo del universo hacia ti y una gran revelación para poder literalmente convertir todos tus sueños y todos tus deseos en realidad. Lo que sí te quiero decir desde ya es que no estás viendo este vídeo por casualidad, sino por causalidad, por sincronicidad, por principio de causa y efecto. Si este vídeo ha llegado a tus manos y lo estás viendo, significa que estás preparado para entender y captar y utilizar la información que viene en él. Así que es muy importante que lo veas hasta el final, que tomes nota y que realmente estés muy atento a las señales que van a irse revelándote durante este vídeo. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal de Laín García Calvo. Todos los días estoy subiendo información muy poderosa y ahora sí vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Platón dijo, sois dioses pero lo habéis olvidado. Nosotros nos hemos olvidado de nuestra verdadera naturaleza y nos han metido literalmente el miedo en el cuerpo y ahora no solo no nos creemos, hemos olvidado que hemos venido a crear y que podemos crear nuestra realidad, sino que somos como niños indefensos y estamos rodeados de miedos y nuestros líderes infundan esos miedos continuamente. ¿Qué pasa si te dijera que los mensajes de Jesús de Nazaret sobre la creación de la realidad, la metafísica de Jesús de Nazaret es real, que la ciencia lo corrobora? E incluso las organizaciones más poderosas del mundo también han investigado y estudiado sobre eso. Pues esto es real. Hoy voy a hablarte de cómo la CIA, el Instituto Monroe, que lo constituyó Robert Monroe, ahora te hablaré de todas estas cosas, han determinado que las palabras que dijo Jesús de Nazaret hace más de 2000 años son reales, existen y funcionan de verdad. Ahora, ¿qué es lo que dice la metafísica y qué es lo que decían los grandes gurús? Que por cierto, hoy en día todas las grandes masas ignorantes, sobre todo cuando quieren hacer daño a personas que enseñan estos principios, les llaman gurús. Ahora ya no se conforman con la palabra gurú, les llaman pseudogurús. Siempre la tienen que decir más grande todavía. Pero es desde la ignorancia, no saben ni lo que están hablando, porque la palabra gurú en sánscrito significa el disipador de la oscuridad, o el que da claridad, el que da luz. Entonces, el mundo iría mejor si las televisiones y las radios y todo esto, en lugar de estar dirigidos por periodistas, estuvieran dirigidos por gurús. Iría muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el mundo necesita luz. En un lugar cargado de oscuridad, cargado de sombra, cargado de dudas, de miedos, de inseguridades. Ellos tienen intereses en fomentar todo eso. Tienen intereses de control sobre ti, pero lo más importante es que tú encuentres esa luz y que puedas discernir y puedas entender que verdaderamente tú eres el verdadero creador de tu realidad. Vamos a ver qué es lo que decían los grandes maestros espirituales de la historia y para que veáis que yo no me he inventado nada, ¿vale? Jesús de Nazaret dijo hace más de 2000 años lo siguiente: todo, escuchadme bien, todo es todo, ¿eh? No es una parte, alguna cosa, no. Es todo lo que pidáis. Hay que pedirlo, ¿no? Pero ahora te dice cómo tienes que pedirlo. En oración. Creyendo. Esta es la manera en que tenemos que pedir. En oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. ¿Vale? Esta es la frase de Jesús de Nazaret, que la dijo hace más de 2000 años. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, la fe es la certeza, la convicción, o sea que creyendo con fe de que ya lo tenéis. Entonces, lo recibiréis. Tú pides. ¿De qué manera pides? Entras en estados de oración. ¿Cómo dice la ciencia que debemos hacer esto? El estado de oración, en la ciencia, es un estado alfa. Alfa o zeta. Depende de a qué niveles de profundidad de conciencia quieras llegar y depende de lo que quieras crear.
Y estos estados los han utilizado los más grandes científicos a lo largo de la historia, por eso digo que la ignorancia de los divulgadores científicos y los medios de comunicación hoy en día es tan grande que ni siquiera ellos mismos son conscientes del ridículo que están haciendo al meterse con toda esta enseñanza. ¿Por qué? Porque los grandes maestros del pasado, verdaderamente todos ellos que tienen encumbrados, realmente practicaban estos principios. Por ejemplo, se sabe que Thomas Alva Edison y Albert Einstein usaban estos principios. Ellos dormían con una piedra, no dormían, literalmente se adormecían con una piedra en la mano, porque cuando se pasaban de estado Z, la piedra caía al suelo y el ruido de la piedra les despertaba. Y lo que hacían básicamente era entrar en estado Z o alfa, que es el estado de resolución de conflictos, de resolución de problemas. De tal manera que cuando Albert Einstein o Thomas Alva Edison o todos estos grandes tenían que resolver un problema, entraban en esos estados Z y en ese estado de supraconciencia eran capaces de resolver problemas que en un estado consciente no eran capaces. Bueno, pues en la Biblia, que se llama estados de oración, o en las religiones, que se llama la oración es entrar en estados alfa o en estado Z. Y te decía Jesús de Nazaret, todo lo que pidáis, ¿cómo hay que pedirlo? Entrando en estados alfa y estados Z. ¿Cómo es un estado de oración? Es un estado de relajamiento, no de sueño profundo, sino de relajación. Entonces, todo lo que pidáis en estado de relajación, creyendo que ya lo tenéis, es decir, vive el hecho que estás pidiendo como si ya existiera en tu realidad, entonces lo recibiréis. San Pablo decía, orad sin cesar, sin cesar. O sea, todo el tiempo, ¿vale? Pues todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Orad sin cesar hasta que se cumpla. Esta enseñanza tan sencilla, que puede parecer, pues como le llaman ahora, vendehumos, pseudociencia, metafísica barata, los ignorantes de la vida, tenéis que pensar una cosa, ¿eh? Hemos pasado de hacer de la iglesia y la religión un dios, ahora a la ciencia un dios. Y ahora, antes lo que decía la iglesia iba a misa, como se decía, y ahora lo que dice la ciencia no lo cuestionamos y va a misa. Ha llegado el momento de tener un pensamiento crítico real y empezar a cuestionarse las cosas, porque no están dando soluciones reales para los problemas reales. Al contrario, parece que el mundo va cada vez a peor. Cuanta más ciencia, cada vez va a peor, porque nos estamos olvidando de la espiritualidad, de la metafísica, de las verdaderas enseñanzas de hace más de 2000 años, de grandes maestros espirituales que no tenían Twitter, ni tenían TikTok, no tenían en televisión. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que no tenían mucho entretenimiento, con lo cual tenían tiempo para pensar. Tiempo para pensar es la clave para entender la vida. Vamos a ver esto. Jesús decía esto, pero es que Buda decía: somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Tus pensamientos dominantes toman forma. Napoleón Hill fue un periodista americano que Andrew Carnegie, el hombre más rico de la historia, le dijo: tienes que estudiarte a las personas más ricas y exitosas de la historia y sacar las leyes del éxito. Pues una de las leyes del éxito que decía Napoleón Hill es: todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede crear. Todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede crear. Un periodista de la época más o menos de Napoleón Hill escribió un libro investigando todos estos temas y acabó diciendo, El Nightingale acabó diciendo que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Y Buda, 500 años antes de Cristo, decía, todo lo que somos es el resultado de todo lo que hemos pensado. Si nos vamos a los grandes filósofos griegos, Platón, también 500 años antes de Cristo, que por cierto, dice la ciencia ahora que nos están alargando la vida, ¿no? Gracias a ellos. ¿Sabéis cuántos años vivió Platón? 80 y pico de años. Con lo cual, hay que cuestionarse todo, incluso la historia, porque la historia lo escriben los que tienen intereses. No, Platón vivió 80 y pico de años. Y muchísima gente del pasado vivían muchísimos años. ¿Por qué? Porque practicaban estos principios. Platón decía que todo lo que se crea en la realidad, en el mundo de las cosas, se ha creado previamente en el mundo metafísico que él le llamaba el mundo de las ideas. Jesús de Nazaret también decía, mi reino no es de este mundo, buscad primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú entras en oración y entras en tu reino, entrándose en estados alfa o zeta, entras en el reino de la supraconciencia, el mundo de las ideas, el mundo donde se crean todas las cosas. Y en ese reino, que es de donde Jesús provenía, de la supraconciencia, es donde tú puedes crear toda tu realidad, desde ese reino. Entonces, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Esta es la fórmula de la creación de tu realidad. Ahora,
te he explicado al principio de este vídeo que la CIA y el Instituto Monroe también hablaban de esto. Y fijaos en esto, estos experimentos los desclasificó Bill Clinton. Por cierto, siempre te digo, cuando veas mis vídeos, tómate tu taza de té, café o mate favorito. Ahora, déjame explicarte esto. La CIA, para los que no lo sepáis, os lo voy a leer directamente en Wikipedia, ¿vale? Es la Agencia Central de Inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia es un servicio de inteligencia exterior de naturaleza civil del Gobierno Federal de los Estados Unidos, encargado de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo, principalmente mediante la utilización de la inteligencia humana. O sea que la CIA, ahora os lo voy a leer, ratifica también estos principios que Jesús de Nazaret enseñó. Así que a partir de ahora, cuando os venga alguien a tachar de loco, de vendehumos, de que estás en una secta, de que esto es mentira, de que tal, dile, estudiate mejor las cosas, investiga un poco más. Anda, que tú dices, porque ellos siempre te dicen, te están lavando el cerebro. Y yo siempre les contesto, sí, porque lo tengo sucio. Me lavan el cerebro porque lo tengo sucio, porque ya me lo han lavado previamente. Entonces, os digo todo esto porque no hay derecho que en la vida nos estén tachando de locos cuando yo siempre os digo que no convenzáis a la gente, convencer a vuestra mente. Porque cuando tú tengas y crees los resultados de tu vida espectacular, la gente te va a seguir tachando de loco, ¿eh? A mí me lo siguen diciendo a veces, pero me da igual, porque si yo construyo la vida que yo quiero, entonces lo que digan los demás me da igual, ¿no? Tú sigue con tu película, sigue creyendo que esto no es verdad, pero cada vez tienes una vida peor, chico. Y yo, en cambio, cada vez estoy mejor. Eso es la mejor venganza para todos aquellos que os dicen que esto que nosotros estamos estudiando aquí es mentira. Bueno, pues la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y junto con el Instituto Monroe es, te lo leo también, el Instituto Monroe es una organización con sede en Faber, en Virginia, Estados Unidos, dedicada a la divulgación, educación e investigación de la conciencia humana, especialmente las experiencias fuera del cuerpo. Porque Robert Monroe, que fue un multimillonario del campo de la publicidad en Estados Unidos, montó un instituto, este Instituto Monroe, para hacer las investigaciones de muchas cosas, ¿no? Y hicieron varios estudios con la CIA, en el que se estudiaban, por ejemplo, uno de los más conocidos fue el Stargate. El Stargate, pues, fue un experimento donde se entrenaba a soldados de Estados Unidos para utilizarlos como espionaje. Porque se dieron cuenta de que los soldados, o sea, los seres humanos, teníamos el cuerpo energético y que nos podíamos desdoblar, podíamos salir del cuerpo físico al cuerpo energético. Es lo mismo que ocurre cuando dormimos o cuando morimos, solamente que cuando morimos ese cuerpo energético es el que sale del cuerpo, y en metafísica se dice que hay como un cordón de plata que cuando morimos se corta. Entonces el cuerpo energético ya no puede volver al cuerpo, se va a las otras dimensiones. Pero nosotros durante la noche vivimos el mismo desapego del cuerpo energético del cuerpo físico, pero nosotros podemos crear voluntariamente con entrenamiento ese tipo de desapego. Entonces, esto es lo que hacían en el Instituto Monroe junto con la CIA en el experimento de Stargate. Y en ese experimento básicamente lo que se entrenaba es a soldados a salir del cuerpo físico, y el cuerpo energético podía viajar por todos los lugares. Entonces lo usaban de herramienta de espionaje en la Guerra Fría contra Rusia, porque si cogían a algún soldado de Estados Unidos que tenía esa capacidad, él podía viajar por todo el cuartel de los rusos y ver qué es lo que tenían. Imagínate esto, ¿vale? Pues lo usaban como herramienta de espionaje. Entonces, el Instituto Monroe, junto con la CIA, hizo muchos más experimentos. Os lo voy a leer ahora literalmente, ¿vale? Eso está, por cierto, en mi entrenamiento de la mente maestra. Pues este instituto hizo estos experimentos. Y en el año 94, Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, desclasificó todos estos documentos. Pero no fue hasta el año 2017 que aparecieron publicados en la página de la CIA. Pues uno de estos experimentos era un experimento de control mental y era un experimento de manifestación de la realidad. Os lo voy a leer, quiero que os quedéis con lo que os he explicado de Jesús de Nazaret, ¿vale? Para que luego comparéis con los resultados que explicaron la CIA y el Instituto Monroe, ¿vale? Para que entendáis que todo el mensaje de Jesús y todas las lecciones son reales,
que van a tratar de desprestigiarlo, que te van a tratar de decir que eso es autoayuda barata, que eso es de no sé qué, que te van a intentar decir lo que les dé la gana. Todo eso es real, es más real que todas las evidencias que ellos puedan encontrar a lo largo de toda su vida. Y hasta que no lleguen a esas conclusiones, no encontrarán la verdadera verdad. Por eso Jesús de Nazaret decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando entendáis la información que te voy a decir ahora, vas a notar una libertad y una paz increíble. Fíjate en esto. Decía Jesús, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Pues ahora os voy a leer los resultados del Instituto Monroe. Decía así. Descubrieron también que existe una técnica para que el ser humano pueda manifestar su realidad. Le llamaron modelado y lo descubrieron así. Modelado. Esta técnica involucra el uso de conciencia para llevar a cabo objetivos deseados en la esfera física, emocional o intelectual. Involucra la concentración en el objeto deseado mientras el individuo se encuentra en un estado llamado de enfoque 12. El estado de enfoque 12, o sea, la técnica se llama modelado y implica la concentración en el objeto que deseamos en un estado llamado enfoque 12. El enfoque 12 se refiere a la clasificación llevada a cabo por el Instituto Monroe sobre los niveles de conciencia. El enfoque 12 en particular se refiere al nivel de conciencia expandida, es decir, a la supraconciencia, conseguida mediante ciertas técnicas de meditación profunda y altos niveles de concentración. En este estado se puede llevar a cabo teóricamente la exploración de otras realidades, la resolución de problemas complejos, lo que os hablaba antes de Thomas Alva Edison o Albert Einstein, o una incrementada expresión creativa. Y dice, en tal estado expandido de conciencia, el individuo concentra el enfoque de sus pensamientos en el objetivo deseado, para proyectarlo en su realidad, o sea, se concentra en el objetivo deseado, en ese estado de enfoque 12, en estados de oración, y se concentra en el pensamiento de su objetivo deseado para proyectarlo en su realidad como si esto fuera un hecho ya consumado, creyendo que ya lo tenéis, y el cual está destinado a ser manifestado dentro de una estructura de tiempo específica. O sea, que la técnica del modelado es la técnica de manifestación que enseñaba Jesús de Nazaret hace más de 2000 años. Con lo cual, lo que te quiero decir con esto, cree en el mensaje de que tú puedes manifestar la realidad. Sé disciplinado a la hora de entrar en los estados de oración y a la hora de concentrarte. Lo que más te va a costar es concentrarte en el objetivo como si ya lo hubieras logrado. Porque tu mente va a divagar, no vas a saber relajarte bien, va a divagar, te vas a ir a otros lados, te vas a poner a pensar en eso y luego te aparecerán tus problemas de la vida diaria. Eso quiere decir que no has llegado a la supraconciencia. Porque en la supraconciencia es cuando te desapegas de tu cuerpo, de tu historia, de tu identidad, de quién eres, de tu nombre, del lugar, del espacio, de todo. Te desapegas de todo y vas a un lugar donde no eres nada y eres todo al mismo tiempo. Y ese lugar se llama la supraconciencia. En ese lugar es donde tú puedes construir esa realidad, puedes enfocarte en el objeto deseado y puedes proyectarlo en tu realidad como si eso ya estuviera. Por cierto, la física cuántica también ha descubierto esto. La física cuántica dice que todo en la realidad es una onda o una partícula. La onda es el mundo de la supraconciencia, donde las cosas todavía no se han dado, y la partícula es la materia, es donde se ha materializado. Pues lo que dice la física cuántica es que cuando nosotros con el pensamiento nos concentramos en una sola idea, en una sola posibilidad, onda de posibilidad, hacemos un colapso de onda, y ese colapso de onda se acaba materializando en partícula. Es exactamente lo mismo que decía Jesús, que decía la CIA del Instituto Monroe y lo mismo que te explico yo en el entrenamiento de la mente maestra cuando hablamos de la supraconciencia. Confía en estos principios, aplícalos, comparte este vídeo con todo el mundo. Todo el mundo debe enterarse de esto. Todo el planeta entero debe enterarse de esto. Y por favor, practícalo todos los días. No te pierdas el siguiente vídeo, suscríbete a este canal, mañana viene otro vídeo muy poderoso. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo